Bueno, esto es más que nada como para hacer un resumen de lo que vimos hoy en la clase, que éramos 10 nada más, así que tal vez con este video podamos llegar un poquito más a todo el resto, digamos, y para que les quede ya a los que también estuvieron en la clase, precisamente porque no la pude grabar. Bueno, en fin, algo más que les quería comentar antes de empezar es que les voy a mandar este prezi que están viendo ahora, se los voy a mandar para que lo puedan ver ustedes y además para que puedan ver el video que hay al final del prezi, sobre el cual les voy a mandar una actividad que va a ser de parte mía, ¿sí? Bueno, en fin, empecemos. Lo primero que vimos fue un pequeño recorrido histórico como para saber de dónde vienen estas dos líneas teóricas, porque la teoría nunca viene de la nada, siempre viene de un proceso histórico. Entonces, la primera línea teórica que vamos a analizar es el liberalismo, y que tiene estos principios que nombra ahí: la soberanía nacional, la división de poderes, la igualdad ante la ley. Esos son principios políticos, ¿sí? Estas son cuestiones políticas. Pero bueno, estos principios políticos, yo les decía que yo esta imagen la saqué de internet, y para mí a esta imagen le falta poner como antecedente histórico la Revolución Inglesa, que es lo que yo les mandé a ver a ustedes en la película. ¿Se acuerdan la película de Cromwell? Que van a deponer a un rey, etcétera, termina en eso. Bueno, ahí teníamos, en esta película teníamos el movimiento que lleva adelante Cromwell, que está buscando esto, una división de poderes, una igualdad ante la ley, una soberanía nacional. Están buscando esto, y lo que están tratando de hacer es ponerle límites al rey, límites en su poder, que no sea un poder absoluto. Recuerden que estas monarquías son las monarquías absolutistas. Después tenemos la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos. Estas ustedes las vieron con Gustavo el año pasado, y conmigo vieron las revoluciones liberales. La Revolución de 1820, que se da en España, que tiene, digamos, una consecuencia importante para las revoluciones americanas, porque son la Revolución de 1820 en España, pero bueno, digamos, en toda Europa, después de que cae Napoleón y de que muere, tenemos la restauración de las monarquías absolutistas. En 1820, en España, se produce una revolución buscando volver a la Constitución que se había redactado en 1812, antes de que vuelva la monarquía absoluta de Felipe VII. Habían redactado una constitución liberal, y bueno, en 1820 van a buscar que vuelva a regir esa constitución liberal que había sido desechada una vez que vuelve Fernando VII. No va a pasar, porque el resto de las monarquías europeas van a ir con lo que llaman la Santa Alianza, que son los ejércitos de todas ellas unidas, van a ir a deponer estos levantamientos en España, que se fueron extendiendo hacia Portugal, Italia y Grecia. En 1830 otra vez aparece la necesidad de obtener sino estos derechos que habían sido embanderados por el liberalismo durante la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Inglesa. Siempre estas tres revoluciones que llamamos revoluciones liberales, la de 1830 y 1848, están buscando volver a estos principios liberales, lograr estos principios. Entonces, tenemos la de 1830 que se produce en Francia, y que es solo en Francia donde va a tener un impacto, en el resto no va a tener impacto, ¿sí? En 1848 tenemos una revolución muchísimo más importante, porque esta revolución abarca toda Europa. Bueno, esta revolución que abarca a toda Europa
va a tener un componente especial, porque para 1848, nosotros lo vamos a ver un poco más adelante, ya tenemos un desarrollo de lo que es la revolución, lo que vamos a llamar la revolución industrial, un desarrollo importante, y va a haber aparecido una nueva clase social que es el proletariado. Entonces ahí es donde ustedes vieron en ese video con el profesor que explicaba con la pizarra detrás, ese video cortito, ustedes vieron ahí que en 1848 él habla de una doble revolución, porque es, por un lado tenemos al proletariado y a la burguesía en contra de la aristocracia, pero cuando la burguesía se da cuenta de que el proletariado puede ir más allá en el reclamo de los derechos y reclamar sobre la propiedad privada, la burguesía se va a poner en contra del proletariado, lo va a traicionar y van a echar por tierra, por decirlo de alguna manera, toda la lucha. Pero así todo, esa revolución que se va a extender a lo largo de toda Europa, pero se va a fracasar en todos lados, así todo, lo que va a quedar claro con esta revolución es que no se puede seguir gobernando a través de las monarquías absolutistas. Entonces, a partir de 1848, casi todos los gobiernos monárquicos van a caer y van a transformarse en monarquías constitucionales. Pero si continuaban con una monarquía absoluta, iban a llevar adelante, iban a llevar a que el proletariado se terminara levantando. Bueno, seguimos con un pequeño cuadrito que hice en donde les voy a explicar desde dónde viene el tema de los estados de bienestar. Esto ustedes lo leyeron conmigo en cívica, no lo vimos en historia, pero es como para que les quede más o menos claro. Tenemos, digamos, dos vertientes de cómo llegamos a un estado de bienestar. Por un lado, tenemos la crisis de la superproducción que se va a producir en Estados Unidos. Esta sobreproducción va a generar el crack de 1929. Este crack lo que genera es altos niveles de pobreza y de destrucción de la industria en Estados Unidos. Y a lo largo de la década del 30, con el presidente Roosevelt, como ustedes vieron, Estados Unidos va a empezar a implementar políticas que nosotros enmarcamos dentro de estado de bienestar. Estas políticas están relacionadas con las ideas económicas y políticas de Keynes, ¿sí? Por otro lado, en Europa vamos a tener otro recorrido. En Europa van a estar viviendo ellos la crisis de la posguerra, de la primer posguerra. Esta crisis de la primer posguerra va a llevar a una Segunda Guerra Mundial, haciendo como un gran análisis muy superficial, pero bueno, va a llevar a la Segunda Guerra Mundial, y a raíz de la Segunda Guerra Mundial y de la intromisión de Estados Unidos en la restauración de Europa, la reconstrucción de Europa, se van a desarrollar en Europa también los estados de bienestar. ¿Sí? Estas son las dos vertientes, las dos formas en que vamos a llegar a un estado de bienestar. Si seguimos, ahora lo que nos queda es ver exactamente de qué hablan cada una de las dos líneas ideológicas que vamos a trabajar hoy. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es ¿qué dicen sobre el sistema capitalista? Entonces, lo que tenemos que saber es que estas dos líneas ideológicas no van a discutir el sistema capitalista. Ambas están dentro del sistema capitalista. Ambas sostienen que el sistema capitalista es viable y no están discutiendo el sistema, sino cómo hay que desarrollar el sistema. Entonces, para el liberalismo, el sistema capitalista es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Bueno, yo les había dicho ya en otro video, donde desarrollé el tema de el equilibrio del mercado, ¿sí? Recuerdan que había unas curvas que les marqué. Bueno,
Este equilibrio del mercado, marcado precisamente en esta figura, en donde aparece una balanza y donde están equiparados, como ustedes ven, tiene por encima una mano. Esa mano sería lo que los liberales llaman la mano invisible del mercado, ¿sí? Entonces, la mano invisible del mercado sería el mecanismo por el cual se sostiene este equilibrio en el mercado. ¿Y cuál es el mecanismo? Bueno, si vemos acá en esta foto, tenemos una señora que va al mercado donde dice, bueno, hay un señor que le ofrece sus sandías a 1.000 pesos, dice, son más grandes. El otro señor le dice, bueno, las mías son más baratas. Y la señora que está diciendo, yo tengo 800. Entonces, entre esas tres personas se van a poner de acuerdo en un precio intermedio y ese, de acuerdo con la demanda que haya, de acuerdo con los precios, etcétera, y ese equilibrio se va a encontrar en el mercado que esté libre de cualquier intervención de otro tipo que no sean más allá que las fuerzas del mercado, ¿sí? Seguimos. Bueno, después, si continuamos, vamos a ver qué dicen los keynesianos sobre el sistema capitalista. Ellos van a decir, bueno, no, el sistema capitalista no es perfecto, porque la mano invisible no es que genera un equilibrio de mercado, sino que genera desigualdades. Entonces, nosotros vemos diferentes imágenes que puse yo acá. Perdón. Ahí. Esta imagen, como se ve, esta sería la mano invisible del mercado, en donde está aplastando a una persona, porque la mano invisible del mercado no genera equilibrio, sino que les da más beneficios a uno y a otros los aplasta, como muestra la figura. Y donde otras personas que podríamos pensar que son el Estado, están tratando de sostener esa mano para que no aplaste a esa persona. Después acá tenemos, por ejemplo, esta imagen que habla de la mano invisible del mercado, de donde una persona se está queriendo sacar de encima la mano invisible del mercado. ¿Por qué se la quiere sacar de encima? Porque lo está perjudicando. Entonces, la idea de los keynesianos es que el Estado tiene que repartir esa... acá tengo un ejemplo de una pizza, a veces se habla de una torta, ¿no? Pero bueno, esta pizza, que es una pizza común, que tiene 8 porciones, sería la pizza que genera el mercado. Lo que piensan los keynesianos es que el Estado, que siempre tiene la misma cantidad de recursos, tiene que distribuir esos recursos de una manera más equitativa, tiene que redistribuir ese recurso. Entonces, dentro de esa misma pizza, nosotros podemos generar muchísimas más porciones. En vez de repartirlo en 8, lo podemos repartir entre 16 y todos comemos un poquito. Bueno, continuamos. Esto es lo que piensa del sistema capitalista cada uno. Ahora, como dijimos, no estamos discutiendo el sistema. El sistema es el sistema capitalista. Va a haber otro pensador que va a discutir el sistema, que es Karl Marx, ¿no? Que va a discutir el sistema. Pero ni Keynes ni los liberales están discutiendo el sistema. Pero sí lo que están discutiendo es qué hacemos con el Estado. El Estado, entonces lo que dice acá, la pregunta que siempre está subyacente es
si el Estado debe intervenir o no. Entonces, ¿qué contesta el liberalismo? El liberalismo dice, bueno, el Estado debe ser lo más mínimo que pueda haber para no interferir en el mercado. Si ustedes ven, acá en esta imagen, el que está en esta casa dice, ¿por qué los precios son tan altos? Y ustedes ven el camioncito del libre mercado, no puede llegar a los señores que están adentro de la casa porque la intromisión del gobierno, y esto sería la intromisión del Estado, la intromisión del gobierno le hace imposible que lleguen los precios que serían en el equilibrio. Esto están diciendo los liberales. Esto tenemos que volver a la idea del equilibrio, de la balanza que tenía la mano encima que la sostenía en equilibrio, ¿no? Entonces, tenemos que volver a esa idea. Entonces, el libre mercado no puede entrar y llegar hasta la persona porque hay intromisiones dentro del mercado por parte del Estado. Entonces, repasamos un poco qué es lo que dice el liberalismo. Por un lado, tenemos el liberalismo en un ala política, ¿sí? Entonces, el ala política dice, bueno, hay que tener igualdad ante la ley, la soberanía nacional, el sufragio, la división de poderes, la Constitución, las libertades individuales. Y por otro lado, tenemos el ala económica, que dice que no tiene que haber intervención del Estado, que el mercado se convierte en el regulador económico, que la ley de la oferta y la demanda llevan a un precio de equilibrio, ¿sí?, sin el Estado interviniendo, solo la ley de oferta y la demanda. El mercado se autorregula, la mano invisible del mercado. La libertad de los agentes económicos, empresas, trabajadores, para poder negociar en este mercado. Si yo voy libre a negociar a este mercado, entonces puedo digamos, no se va a llegar al precio justo, al precio de equilibrio, ¿sí? Y por último tenemos el tema de la propiedad privada, que lo vamos a tratar en un apartadito posterior. Pero tenemos que tener en cuenta que la propiedad privada tampoco está en discusión. O sea, tanto para Keynes como para los liberales, la propiedad privada es la base del sistema capitalista. No está en discusión. Bueno, seguimos. Acá está en relación a qué piensan los liberales sobre el Estado keynesiano, ¿no? Entonces, claro, acá hoy decíamos, los liberales piensan que el Estado no debe intervenir en absolutamente nada. Y por otro lado, piensan que solo debe dedicarse a cuestiones, solo debe ocuparse de cuestiones que estén relacionadas con la propiedad privada, ¿sí? Por ejemplo, decíamos, el Estado se debe ocupar de la seguridad. ¿De la seguridad qué es? La seguridad que genere y que cuide la propiedad privada, ¿no? Por ejemplo, la policía. Por otro lado, debe ocuparse, decíamos, de la seguridad de las fronteras, ¿no? Las fronteras de nuestro Estado. No deberían ser violadas. También decíamos que se debe ocupar de llevar adelante obras públicas que estén relacionadas con la propiedad privada. ¿Por qué? Porque esas obras públicas benefician a, por ejemplo, el transporte de la mercancía. Las mercancías, si yo las transporto en carreta y por caminos de tierra, me va a llevar muchísimo más tiempo que lleguen, por ejemplo, en la Argentina del siglo XIX, ¿no? Me va a llevar muchísimo más tiempo que lleguen al puerto y que yo las pueda exportar, y el tiempo es dinero, como dicen los liberales. Entonces, una vez que se desarrollaron los ferrocarriles, ese
costo de transporte se redujo muchísimo. Y si yo transporto la mercancía en un ferrocarril y lo transporto muchísimo más rápido, esa mercancía va a salir muchísimo más económica, ¿sí? El costo del transporte se reduce. Entonces el Estado debe ocuparse de eso. Y por otro lado, decíamos que debía también de ocuparse de la justicia. ¿La justicia qué es? Bueno, la justicia es también es importante a la hora de cuidar la propiedad privada, ¿sí? Es una justicia que se ocupa de garantizar la propiedad privada. Obviamente también la legislación de las leyes, etcétera, pero siempre está todo relacionado al lado de la propiedad privada. Entonces, antes de cambiar, entonces lo que nosotros vemos que ellos piensan, que los liberales piensan del Estado keynesiano, es que genera un capitalismo vigilado, como dice ahí, ¿no? Que viene a entrometerse en cuestiones que no les toca. Por ejemplo, acá ven que dice las bancas, las empresas, ¿no? Que dicen, y que no nos deja tranquilos, el cacho cabrón, dice. Bueno, acá yo lo que les decía es cómo están unidas las libertades políticas y las libertades económicas, ¿no? La libertad política es la libertad personal, ¿no? La libertad de que yo puedo hacer lo que yo quiera sin prácticamente ningún tipo de impedimento, digamos, siguiendo la teoría de los liberales, ¿no? La libertad política. Esta libertad política se traduce en la economía en la promoción del libre mercado, en que yo pueda, al tener yo libertad política y también una libertad económica para dedicarme a hacer cualquier tipo de tarea, yo debería pensar en el mercado libre, ¿sí? Entonces, en este mercado libre, para que el mercado sea libre, es necesario que los agentes que van al mercado sean libres, ¿sí? Entonces no se puede pensar a la libertad política y a la libertad económica, o al liberalismo económico y al liberalismo político, por separado. Hay que pensarlo siempre de manera junta, ¿sí? No hay otra alternativa. Entonces sigamos. Vamos con la respuesta que dan los keynesianos sobre el Estado, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen los keynesianos? Bueno, los keynesianos, si los liberales hablaban de un Estado mínimo, reducido a la mínima expresión, los keynesianos van a hablar de un Estado grande, ¿sí? De un Estado que se ocupe de igualar oportunidades. Van a decir que el Estado puede igualar oportunidades. Ya van a ver que tenemos otras teorías económicas que dicen, bueno, el Estado no puede igualar oportunidades porque en realidad siempre está representando los intereses de la clase dominante. Pero acá, en los keynesianos van a decir, esto es posible. Lo primero que van a decir es, el Estado el Estado liberal, lo que van a decir es una crítica al Estado liberal. Siempre están discutiendo con alguien, ¿no? Entonces, lo primero que van a decir es una crítica al Estado liberal y van a decir que el Estado, en este caso ahí sería el mesero, ese gobierno, dice ahí, pero yo diría el Estado, sino que es el Estado liberal, se dedica a darle de comer al sistema bancario, que yo más que sistema bancario pondría sistema financiero, ¿sí? Se dedica a darle de comer, de engordar el sistema financiero, y al pueblo lo deja comiendo un huesito, ¿sí? Este sería como una gran metáfora. Entonces, si el Estado keynesiano piensa que tenemos que redistribuir el ingreso, ¿no? Agarrar esa pizza y
en vez de distribuirla en 8 porciones, que sería la forma en que se distribuye de manera automática, sin ningún tipo de intromisión del Estado dentro del mercado, ¿cómo hacemos para distribuir esa pizza en 16 porciones? Bueno, el Estado dice hay que cobrar impuestos, ¿sí? Para poder redistribuir estos impuestos, los cobra el Estado porque así puede redistribuir el ingreso. Porque el ingreso es siempre el mismo, la cuestión es cómo se distribuye. Recuerden la pizza. ¿Cómo hace el Estado keynesiano para redistribuir? Nosotros tenemos un mercado sin el Estado keynesiano, pensemos que solo esta parte, ¿sí? la parte en donde están entre las empresas y la economía doméstica, ese sería como el mercado, ¿no? Entonces las empresas ofrecen trabajo y pagan salarios, las economías domésticas demandan productos, ¿sí? Y pagan impuestos. Perdón, no pagan impuestos, pagan esos productos, ¿sí? Las empresas les ofrecen productos y las economías domésticas los compran y los pagan, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo es que el Estado keynesiano va a intervenir? Bueno, el Estado keynesiano le va a cobrar, a través de la flecha celeste, le va a cobrar a las empresas y a las economías domésticas impuestos. Esos impuestos que cobra el Estado los va a redistribuir. Y acá hay que tener en cuenta que redistribuir no es solamente redistribuir a través de dinero, ¿sí? Sino que también redistribuir es a través por ejemplo, de la salud pública, de la educación pública. Todo eso hace una redistribución del ingreso. Si yo, como economía doméstica, no tengo que gastar en la salud o en la educación, es un dinero que a mí me va a quedar disponible, ¿sí? Ya vamos a ver para qué. Pero bueno, no es solamente, por ejemplo, en Argentina la asignación universal por hijo. Esa es una forma de redistribuir el ingreso, pero no es la única forma. Los subsidios, por ejemplo, el subsidio al transporte, el subsidio al colectivo, digamos, que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, es una forma de redistribuir el ingreso, porque a mí me sale más barato el pasaje. Bueno, nosotros dijimos que esta redistribución del ingreso hace que las economías domésticas tengan un mejor... las economías domésticas acá tengan un poquitito más de dinero en su haber para poder consumir, ¿no? Básicamente. Entonces, acá tenemos digamos, el círculo vicioso de la economía del cual hablan los keynesianos, ¿no? Por ejemplo, los keynesianos dicen, bueno, es importante la inversión del Estado para crear puestos de trabajo, para disminuir el desempleo. Cuando acá dice reducción del paro, en España se le dice paro al desempleo. Reducir el desempleo, aumentar la renta familiar disponible, esto es lo que estábamos hablando hoy, aumenta el consumo, aumenta el crecimiento de la producción. O sea, si aumento el consumo, aumenta la producción, porque si yo tengo más demanda, en teoría, los empresarios deberían invertir digamos, en aumentar la producción, y ese aumento de la producción también aumenta la cantidad de puestos de trabajo. Por lo tanto, reducimos aún más el desempleo, ¿sí? Esta reducción del desempleo, este aumento de la producción, este aumento de la riqueza, digamos, de las empresas, como el Estado cobra impuestos, aumenta también la recaudación del Estado, que a su vez lo vuelve a
a usar para crear nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo crea nuevos puestos de trabajo? Bueno, ahí, como dice ahí, puede ser la obra pública, también ayuda a las empresas más dinámicas, a través del seguro de desempleo. A veces aumenta el déficit, a veces no, dependerá de lo que priman cada uno de ellos, ¿sí? Y bueno, acá yo lo que les dejé, lo que puse fue una especie de chiste, si se quiere, porque esto es una crítica también que haría un keynesiano diciéndole, bueno, por ejemplo, la empresa dice, sin tu intervención me lleno los bolsillos, ¿no? Y entonces el Estado le contesta, pero si te arruinas, te lo pago yo. ¿Por qué? Porque esto sería la crítica, ¿sí? Una crítica a que los empresarios suelen sostener que el mercado debe ser libre, que etcétera, son los que más sostienen el liberalismo, son los empresarios, pero cuando llega el momento de que por la razón X que sea, su empresa no es viable y el mercado la estaría desechando, ellos van y le reclaman al Estado que los ayude, ¿sí? Este sería la situación. Y por último, les puse, por eso les dije que lo íbamos a trabajar en un apartado distinto. Les puse sobre la propiedad privada. Vuelvo a repetir, la propiedad privada no está en discusión. Ni está en discusión el sistema capitalista, ni está en discusión la propiedad privada. La propiedad privada es la base del sistema capitalista. Sin la propiedad privada no existe el sistema capitalista. Pero lo que sí van a discutir de la propiedad privada, estas dos vertientes, es si debe ser, digamos, de utilidad únicamente personal, sosteniendo la libertad individual, o si hay que tener en cuenta y en consideración la utilidad pública de la propiedad privada, ¿sí? Entonces, nosotros hoy en nuestra Constitución tenemos en el artículo 17 que dice la propiedad privada es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en la ley, ¿no? Bueno, esto sería por alguna razón que este ciudadano haya cometido algún delito y entonces se le quite esa propiedad, pero no sería lo mismo que está contenido en una constitución que estuvimos hablando hoy, que es la constitución de 1949, la constitución peronista, que sostiene, por ejemplo, acá tenemos en el artículo 40 que los servicios públicos pertenecen originalmente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Esta constitución toma a la propiedad privada como una principalmente y primeramente de uso público y después de uso particular. Sería como lo opuesto de la consideración de la propiedad privada. Entonces, yo voy a tener la propiedad privada de manera inalienable, aunque perjudique al conjunto de la población. Esto yo se los ponía en el otro video que les hice, se los ponía en el ejemplo de la empresa que contamina, ¿no? Entonces, la fábrica que contamina, esto que les pongo acá, por ejemplo, ¿no? Entran en colisión. ¿Qué pasa cuando dos derechos entran en colisión, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la fábrica que contamina y que está perjudicando el medio ambiente, como ven ustedes, ahí el dibujo está mostrando esto, un empresario que está desechando el mundo a un lugar absolutamente contaminado.
¿Qué pasa cuando la empresa está contaminando el medio ambiente y los ciudadanos que viven ahí, tienen derecho a tener un medio ambiente limpio, pero la empresa tiene el derecho a su propiedad privada y a hacer lo que se le cante con la propiedad privada? Entonces, entran en colisión estos dos derechos. Entonces, la pregunta sería, ¿el Estado qué tiene que hacer ahí? ¿El Estado tiene derecho entonces a cobrar impuestos para poder limpiar el medio ambiente? ¿O el Estado tiene derecho, no tiene derecho a cobrar ningún tipo de impuestos ni nada, y que el mercado sea el que decida si esa empresa contamina? Entonces en algún momento las personas van a decidir que no quieren comprarle cosas a una empresa que contamina, y entonces en algún momento tal vez dejaría de existir esa empresa, ¿no? Pongámosle empresa de cosméticos, Avon. Ustedes saben que los cosméticos utilizan animales para sus pruebas sobre los cosméticos. Avon es una empresa que utiliza animales. Natura es una empresa que no utiliza animales, que utiliza nuevas tecnologías para producir sus productos. Entonces, lo que dirían los liberales es, bueno, hay que dejar en algún momento, o Avon se reconvierte y deja de usar animales, o la funde porque nadie le va a querer comprar porque todos van a querer proteger a los animales. La cuestión es que, bueno, por lo menos en lo que venimos viendo hasta acá, nunca sucede eso, y empezamos a necesitar un Estado que empiece a cuidar el medio ambiente y que nos empiece a cuidar a nosotros al cuidar el medio ambiente. Bueno, nada, esto es una discusión que les dejo acá planteada, y la discusión es si la propiedad privada tiene que estar al servicio público o si tiene que estar al servicio privado, de los intereses privados y nada más. Y por último, vamos a la última burbuja. La idea es que hoy hubiéramos podido trabajar sobre esto. Bueno, ya veremos cómo vamos a resolver. Yo les voy a mandar el link del video aparte, por las dudas que ustedes no lo puedan ver desde acá. Este video nosotros lo elegimos con la intención de que podamos buscar o ver los discursos que aparecen de estas ideologías que estábamos analizando, cómo aparecen estos discursos en nuestra vida cotidiana. Ustedes van a escuchar, pueden ir a su casa y escuchar tal vez de un lado o del otro los discursos en sus padres, sus abuelos, hermanos. Y también los podemos encontrar en la televisión, en los medios de comunicación de diferente orden. Entonces la idea, y se los dejo acá planteado, es que puedan ver este video y que puedan encontrar en el discurso de Sol Pérez y de Milei por el otro lado, para empezar a identificar qué línea ideológica está sosteniendo cada uno y cuáles son los argumentos que están utilizando. ¿Esto significa que me copien textuales de lo que ellos dicen? No. Esto significa que si ustedes me copian un textual de lo que dice Milei, por ejemplo, en un momento que está diciendo que hay que pagar que está diciendo que pagar los impuestos es un robo, que ustedes me puedan decir, bueno, en un momento determinado Milei dice que pagar los impuestos es un robo y esto está sostenido en tal y cual parte del discurso de tal ideología, ¿sí? Igual ahora esto se los voy a mandar por escrito. Bueno, espero que les sirva, que hayan entendido un poco más y
y no, bueno, nos estamos viendo probablemente la semana que viene.